Pero hablemos de un tema delicado. Hoy el presidente dedicó tiempo de su conferencia matutina a atacar a periodistas, ha cuestionado el estilo de vida, el conflicto de intereses de sus hijos, específicamente Houston. Usted sabe perfectamente a qué estoy haciendo referencia. Bueno, pues en días anteriores también fue una pausa en las relaciones con España y en medio de todo esto México está perdiendo lugares entre los países democráticos. ¿Vamos rumbo a un país autoritario o por aquí se respira esa democracia? Esa es la pregunta que hoy pongo sobre la mesa y saludo con gusto a nuestro director editorial, Raúl Frías Lucio, y a Víctor Hugo Hernández. Señores, bienvenidos. Hola Magda, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Y es una pregunta compleja, difícil, que tiene seguramente muchas aristas, Víctor. No podemos decir que vamos directamente hacia un gobierno autoritario, pero hay muchos aires, hay muchos elementos que de alguna forma nos podrían indicar que nos estamos acercando a este, y uno de ellos es precisamente los ataques a la prensa. Sí, The Economist, que es este diario británico que hace este estudio para medir cómo va la democracia en el mundo, sí, ha venido siguiendo año tras año cómo se están comportando los diferentes gobiernos, ¿sí? Y ellos básicamente lo dividen en 4 rubros, ¿sí? Ahí lo podemos ver en este mapa, ¿sí? Los colores rojos son gobiernos autoritarios que de alguna forma, pues ahí podemos ubicar claramente algunas de las naciones ahí en el Medio Oriente, en parte de África, ¿sí? Ahí ya un poco, ya con mucho color menos rojo, un poquito más naranja, el tema de China, Rusia, ya color naranja, y luego vienen los colores, digamos, azules, ¿sí? Los colores azules son donde, de acuerdo a este análisis, este estudio, son países que tienen gobiernos democráticos. Azul fuerte, como vemos Canadá, como vemos Gran Bretaña, como vemos Australia, ¿sí? Democracias muy consolidadas en sus gobiernos. Luego vienen los colores azules más claritos, ¿sí? Donde también se puede decir que son democracias, son países que tienen democracia. Pero luego están esos colores amarillos, medios naranjas, donde hablan precisamente de gobiernos híbridos, que no se sabe si son exactamente democracias o se están dirigiendo al autoritarismo. Y México, lamentablemente, en este estudio, y si comparamos los mapas de años anteriores, antes estábamos, digamos, en un color más o menos azul muy clarito, amarillo, pero ahí estábamos en ese nivel. Hoy, The Economist nos pone como un gobierno híbrido que estamos perdiendo elementos de democracia. Y a esto me refiero precisamente, Víctor, donde si todos los elementos de la forma particular del actual gobierno, el presidente López Obrador, los ataques a los adversarios, si el minar los organismos independientes y que son de contrapeso, y sobre todo ataques a los medios de comunicación y a la prensa, forman parte de esas características de gobiernos que no son precisamente democracias y se dirigen más al autoritarismo. Sí, en el caso de la prensa, mi querido Raúl, bueno, pues es un indicativo, la manera como procede, como trabaja la prensa en las diferentes partes del mundo, es uno de los indicativos, es uno de los rubros que refleja o no si hay autoritarismo, hay libertad de expresión o hay tiranías o hay tendencias. Lo que ocurre con México, Raúl, no sé si estás de acuerdo conmigo, es que somos un país de voluntades sexenales, donde estos procesos de democracia y de libertad dan un pasito para adelante, pero dependiendo de quienes llegan al poder o ocupan las posiciones, pueden dar 2, 3 pasos hacia atrás. Y es un cuento de que avanzas y retrocedes, son conquistas que se tienen en determinado momento, pero viene cierta estructura, cierto tipo, cierta visión de gobierno y se retrocede. Y esto se repite en el interior del país, en los diferentes estados donde a veces hay más libertad, dependiendo quien haya llegado a tomar las riendas del gobierno del estado, y también de alguien que ya juega un papel fundamental, que es el crimen organizado, que también determina mucho del trabajo de la prensa. Sí. Pero es triste decirlo y tener que reconocer que México, desafortunadamente, y te lo digo porque he visto mapas como este que tú acabas de enseñar en Estados Unidos principalmente, donde México no figura como un país donde haya libertad de prensa. A pesar de que entiendo que hay esfuerzos como el nuestro y otros tantos que se esfuerzan por tratar de ser honestos, pero la verdad es que si lo vemos en términos generales, los números son negativos y no son a favor de la libertad de expresión. La prueba está la muerte de periodistas que hay.
Así es, que sigue sumándose día con día, pero déjame dar, entre los índices que mide precisamente The Economist para esto, está esto que ya mencionabas, la libertad de prensa y desde luego los ataques que se dan desde el mismo gobierno central, la forma de cómo el crimen organizado se mueve a sus anchas y poco se frena, y todos estos elementos que de alguna forma van formando parte de ese gran índice donde lamentablemente perdemos. Y hoy, Víctor, quiero referirme precisamente a este hecho de la violación de la ley que se da desde el mismo atril presidencial. Hoy el presidente López Obrador dedicó una buena cantidad de minutos para tratar de denostar, de atacar a uno de los comunicadores, ¿sí?, sin que se aclare el tema medular del asunto, de qué vive su hijo José Ramón en Houston, de qué y cómo se le prestó o se le rentó esa casa un funcionario que era parte de los ejecutivos de la empresa Baker Hughes, que tiene negocios con Pemex. Y el presidente vuelve a mentir hoy en la mañana flagrantemente al señalar que ya se demostró que no hay ningún consentido en Pemex. Sin embargo, los gráficos que mostró el mismo director de Petróleos Mexicanos muestra cómo a partir del 2019 esta empresa sí aumenta su negocio con Petróleos Mexicanos, y que fue precisamente en agosto del 2019 cuando el hijo del presidente López Obrador ocupó esta residencia de lujo millonaria allá precisamente en Houston. Han pasado 2 semanas sin que se clarifique, ¿sí?, de qué vive el hijo del presidente, de dónde obtuvo este dinero, que si la señora tiene dinero, sí, bueno, que se muestre si realmente se le prestó, si realmente se les rentó, si realmente no hay ese conflicto de interés que, por cierto, creo que ya se está investigando en los Estados Unidos. Así es, Raúl, así es. En Estados Unidos está apareciendo una figura interesante que habrá que seguirla. Se trata de Juan Carlos Luna, que aparentemente, y te digo aparentemente porque estos son documentos que se han comenzado a filtrar, que es accionista y que se dice representa a un grupo de accionistas de esta empresa, Baker Hughes, y que ya le están pidiendo a los altos directivos de esta empresa que expliquen cuál es esta relación que hay entre la casa del funcionario de este señor que la prestó, Kate Shillington, creo que se pronuncia así, y que fue quien le prestó, le rentó, no se sabe, es lo que debería de aclararse. A José Ramón. Y lo dicen, pero fíjate que aquí lo grave del asunto, y tú lo sabes, en Estados Unidos, sinceramente hay que decirlo como es, se hacen las investigaciones de acuerdo a sus intereses, si tú quieres, pero se hacen las investigaciones y se van a fondo, cosa que no ocurre en este país, donde con frecuencia el factor político juega mucho. Pero allá sí hay una ley anticorrupción que castiga a las empresas americanas que hacen negocios ilícitos en otras partes del mundo, y los castigan en su propio país. Y entonces ahí es donde yo creo que sí hay problema y hay un dolor de cabeza para el presidente que puede convertirse en algo muy complicado porque sale fuera de su ámbito. Aquí podrá él decir, mis instancias, mi procuraduría, y digo mi porque finalmente es así, mi procuraduría, mi Pemex, todos ya me exculparon y me dijeron que aquí no hay conflicto de interés, pero te soy sincero, a estas alturas del juego, yo creo que eso nadie cree en la credibilidad, desafortunadamente, de estas instituciones y organizaciones por el tan desasiado que hemos tenido en el manejo de la justicia. Pero sin embargo, en Estados Unidos difícilmente va a poder controlar ese boomerang que ya va, ¿eh? Claro. Ahora, esto parece que hoy toma ya otras dimensiones. ¿Y por qué digo que toma otras dimensiones? Porque hoy el presidente, abusando de su poder, ¿sí?, da a conocer, sí, supuestos, lo que supuestamente gana este periodista Carlos Loret, que ha develado el tema de los videos de su hermano Pío, el otro video de Martinazo recibiendo sobres de dinero, fue el que develó el reportaje de las casas de Bartlett, de los negocios de Bartlett, de las casas de Irma Heréndira, ¿sí?, de todos estos casos que de alguna forma se han dado, y el presidente evidentemente lo tiene atravesado, pero hoy, bueno, se pasó algo que me parece sumamente delicado. Primero, se violenta la ley de protección de datos personales. El presidente, como bien lo dice Loret hoy en su tuit, dice, lo está poniendo y lo está exponiendo luego de que supuestamente pues gane lo que gane. Sí, eso no me parece que es el tema. El asunto es que el presidente da a conocer datos que aparentemente alguien le pasó o
que va a preguntar a la Secretaría de Hacienda si está pagando impuestos correspondientes. Es decir, está tomando y está violentando la ley, la libre... primero la prohibición de datos personales, ¿sí? Luego se viola la Constitución porque de alguna forma se está señalando desde el mismo poder y se está violando la Constitución, cosa que el presidente juró pues defender desde que tomó protesta como presidente de este país. Se viola la Constitución que juró proteger, se va a reclamar a Televisa porque de acuerdo a lo que él tenía de información, el señor Loret ya no trabajaba en Televisa desde 2019 y le va a pedir cuentas a Televisa. ¿De qué se trata? Me parece que el presidente en su preocupación por este hecho de su hijo Houston y cómo de alguna forma no ha venido resolviendo claramente este tema, sí empieza a tomar este tipo de acciones de violentar la ley, como se ha estado mencionando, entrando a un nivel desde luego muy peligroso, Víctor. Claro, sin ser defensor en lo personal, Raúl, de este periodista, que tengo mis críticas hacia él, como también tengo mis datos a favor de admiración en cierto sentido, más bien el punto aquí está en que yo sí siento sinceramente que el presidente ha rebasado ya los límites de la relación, porque no es tanto así el periodista como tal, sino es el gremio. Recuerda que también fue el caso de Carmen Aristegui, recuerda que anteriormente ha habido una larga lista de periodistas agraviados en las que pues ahora sí prácticamente los ha expuesto y que no podríamos decir, no podría yo asegurar si esa agresión se refleja también en el otro tipo de agresiones que se dan en el interior del país, como ocurrió en Veracruz o como ha ocurrido en otras partes, pero que por lo menos sí incentiva. Porque imagínate si a esos niveles se hace este tipo de señalamientos y de descalificaciones, pues la palabra de un presidente son palabras mayores, es un poder descomunal. Ningún periodista, ningún grupo de comunicación puede compararse con la fuerza que tiene la palabra de un presidente o todo lo que funciona a favor de un presidente en este país. Y yo creo que en ese sentido el presidente no ha medido bien el alcance de sus palabras, donde él se ve mal de entrada. Evidencia también cierta preocupación, molestia y coraje por lo que se dio a conocer concretamente del caso de su hijo y se va jugando rudo, porque aquí hay muchas preguntas. ¿Quién filtró esa información? ¿Fue Hacienda? ¿Fue las empresas? Cualquiera que haya generado estos datos que son personales y confidenciales, hombre, estamos hablando de que se están violando las mínimas normas y reglas de lo que es la intimidad de una persona y el derecho a tu privacidad, sin contar el riesgo en que lo ponen también al mencionar esas cantidades y exponerlo a otro tipo de agresiones. Bueno, así es, desde luego se promoviendo el odio y la violencia contra el gremio. Me parece que por eso esto explica claramente, Víctor, por qué en este índice de democracia que da a conocer este medio británico, vamos perdiendo niveles de democracia, que estábamos en azul, hoy estamos en amarillo y con un futuro complicado hacia adelante. Víctor, muchas gracias por tus análisis y comentarios esta tarde aquí en Mega Noticias. Al contrario, Raúl, gracias a ti por la reflexión. Muy interesante, da para mucho esto todavía. Da para mucho. Vamos a...